¿No será, Presidenta, que de fondo en esta discusión, falsa discusión sobre una presunta censura, está de fondo el derecho a mentir que los medios de comunicación tradicionales ahora defienden? Antes exigían, ¿no?, la existencia de lineamientos, ahora defienden su derecho a mentir. En su objetivo lo hemos denominado como el chupacabras no se toca, que es básicamente el derecho a la mentira. Es cierto que hay muchos medios que mienten abiertamente, pero para la democracia es mejor un esquema como el que planteamos que censurar y que la gente haga su propia opinión. Si el código de ética dice voy a ser plural, es público y no se es plural, bueno, la gente va a decir, bueno, pues ¿cuál es esa ética? Que ni siquiera se cumple con su código de ética. Si en su código de ética dice voy a mentir, tengo derecho a mentir para informar, bueno, pues la gente va a saber cuál es el código de ética del medio. ¿Es mejor eso a que el gobierno tenga, como eran las secretarías de gobernación antes, dedicado a censurar la opinión? Ahora, hay el derecho de réplica. Y la propuesta que dijimos fue con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Y hay que ser congruentes con lo que se ofrece y con lo que se hace. El programa de obra comunitaria significa con el pueblo todo y sin el pueblo nada, porque se organizan los comités y el dinero que antes administraba el gobierno, ahora lo administra el comité. Con estos recursos se van a reparar los CAICs y muchas obras más que en esta microrregión tenemos, en todo el estado. En Puebla capital son más de 300 millones de pesos este año. El año pasado fueron 200 millones de pesos de obra comunitaria. Y el próximo año, de los 2,000 millones de pesos que se van a destinar para todo el estado de Puebla en obra comunitaria, 400 millones van a ser para Puebla capital. Así es que va a haber recurso para cumplir con ese compromiso, porque los compromisos se cumplen, se honra la palabra, se honra la palabra. Ustedes nos eligieron y nosotros tenemos que honrar esa confianza. Llevemos los servicios del municipio directamente a las colonias. Por eso estamos acá, dando la cara y, por supuesto, dando este resultado tan importante, porque una calle alumbrada es una calle más segura. Hagamos que la ciudad se ilumine, más segura y más bonita la capital. Hagamos que la ciudad se ilumine, porque Puebla va a brillar. Hagamos que la ciudad se ilumine, más segura y más bonita la capital. Hagamos que la ciudad se ilumine, porque Puebla va a brillar. Buenos días, Puebla. Estamos empezando una emisión más de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Hoy es miércoles 5 de agosto de 2026. Son las 9 de la mañana con 39 minutos. Mi nombre es Ricardo Alcántara y es un placer acompañarle una vez más. El día de hoy tendremos toda la información referente a este curioso fenómeno migratorio, una cosa impactante y sin precedentes, lo que ha pasado entre España y Marruecos. Fueron alrededor de 70,000 migrantes los que viajaron de Marruecos a la zona de Ceuta, una ciudad al sur de España que se encuentra dentro del bloque todavía del continente africano. Entonces muchos pudieron cruzar a nado o incluso a pie derribando una valla. Le tendremos todos los detalles más adelante. Recuerde que esta transmisión la puede seguir en vivo a través del Facebook Live y síganos también en las otras redes sociales. Estamos en Instagram, X, antes Twitter, y para ver la repetición completa de este programa, así como las emisiones anteriores, puede consultar nuestra página de YouTube y Spotify. También tenemos la página de internet con prensa escrita, www.espiralcomunicaciones.com, y es que Factor Radio es un concepto de Espiral Comunicaciones, donde estamos todo el tiempo rompiendo
esquemas. Pues vamos empezando con la nota de inicio, como le comentaba, una situación entre España y Marruecos, un tema polémico que si bien se está resolviendo porque muchísimos de estos migrantes ya están volviendo a casa, todavía queda una enorme polémica en términos políticos, sociales, migratorios, y el día de ayer hubo una reunión entre líderes de Estado de la Unión Europea a este respecto. Le platico. España devuelve a Marruecos 70,000 migrantes. Recordemos que hace unos días se presentó una crisis política y migratoria en la que más de 72,000 personas cruzaron a nado y por tierra de Marruecos a España tras derribar una valla el pasado día jueves. Todo comenzó cuando se viralizaron videos y fotografías de jóvenes cruzando a nado que gritaban que la frontera de España estaba abierta. Diferentes cuentas prometían cosas que los migrantes no encontraron al llegar a la playa, y posteriormente se descubrió que muchas de estas cuentas eran muy recientes. Algunas las habían creado hace 1 o 2 semanas, a pesar de tener muchísimos likes y visualizaciones. Otras tantas de estas cuentas pues demostraron ser falsas, cuentas falsas o simplemente bots. Debido a ello, se desplegaron militares y fuerzas policiales para contener la caravana en Ceuta. Este éxodo masivo dejó al menos 72 personas fallecidas. Esta semana el gobierno de Marruecos declaró que se había anunciado y que le había advertido a España sobre este acontecimiento, aunque autoridades españolas han respondido que en ningún momento se dio referencia sobre la magnitud de este fenómeno sin precedentes. Sin embargo, ambos países coinciden en que hay una colaboración mutua y un especial énfasis en la materia de los derechos humanos. Y acá viene lo interesante, porque el conflicto político que se está revelando en este momento en realidad no es entre España y Marruecos. Tiene más que ver con España y otros países que están a su alrededor, la manera en la que se están comportando o en que están recibiendo, en que están interpretando las acciones de España dentro de su política migratoria. Ahí le va. Posteriormente, 70,000 migrantes fueron devueltos a Marruecos, de los cuales se informa que 48,000 regresaron de forma voluntaria. Esto es lo que decíamos anteriormente, de que cuando llegaron se encontraron con una zona sin recursos, una ciudad que por supuesto no estaba abastecida para darle de comer a tantísima gente, y pues, por la pura necesidad, mucha gente, la mayoría de la gente que integraba esta caravana, ya se regresó o ya se están regresando. Actualmente hay células de ayuda humanitaria en la zona apoyando a la población especialmente vulnerable, como los menores no acompañados. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración, Elma Sainz, informó que España destinará 25 millones de euros para atender a niñas, niños y adolescentes que se encuentren solos y varados en Ceuta. Las autoridades de la ciudad han acondicionado 2 albergues para recibir alrededor de 860 menores, mientras que el centro de la estancia temporal para migrantes de Ceuta está ya colapsado porque pues cuenta con una capacidad para 500 personas y actualmente está conteniendo a más de 1,000. Esta situación ha creado polémica en las redes sociales y medios de comunicación, en los que han circulado noticias falsas, opiniones encontradas, que ponen al descubierto diferentes posturas políticas sobre el fenómeno migratorio. Por ejemplo, en el marco de estos eventos, Italia anunció la suspensión del acuerdo Schengen, que permite o permitía en su momento la libre circulación entre España e Italia, lo que ha provocado, por supuesto, una serie de tensiones entre ambos países. Y el rey de España, por su parte, ha expresado su inconformidad por la llegada de los migrantes y pide al gobierno adoptar una postura más rígida. Es que por ahí es por donde parece que viene la presión. Este fenómeno le cayó como anillo al dedo a los países que están tratando de promover una política migratoria más conservadora, más de derecha, con fronteras más cerradas y más proteccionistas, y en muchos casos lo que necesitaban para perpetuar su discurso era poner un ejemplo, era generar una demostración y entonces poder señalar con el dedo y decir, ya ven, es que eso es lo que ocurre
cuando no se controla el flujo de los migrantes, y como si eso les permitiera adoptar estas políticas que son más rígidas, que son violentas, que son de ultraderecha, como lo que hemos visto en estos momentos en este otro continente, lo que está pasando con ICE en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ahí viene la fricción entre España y estos otros tantos países que curiosamente no involucran a Marruecos. Parece que con Marruecos la cosa va bien y va de cooperación. Respecto a estas tensiones que se han generado, el día de ayer se convocó a una reunión extraordinaria entre más de 20 jefes de Estado de la Unión Europea para tratar justamente este tema. Queda todavía por investigar, como le decía, quién impulsó estas acciones, instrumentalizando las necesidades de los migrantes, ya que con esta problemática, como le comentaba, quienes salen ganando son los gobiernos de ultraderecha. Es justamente este conjunto, esta tendencia de políticos que justamente basan sus políticas en alarmistas advertencias sobre este tipo de fenómenos migratorios. No olvidemos, por ejemplo, que Rusia sigue en guerra con Ucrania y que sale beneficiada, por supuesto, de cualquier división y conflicto que surja entre los aliados de su enemigo, en este caso España. Además, no olvidemos que Donald Trump podría estar celebrando bastante esta situación, porque recordemos que él está enemistado con España desde que su presidente se declaró en contra de su intervención en el Medio Oriente. Entonces, este tipo de fenómenos que son tan atípicos, porque por supuesto España había declarado que había un flujo de migración en esa zona, que había una cierta cantidad de marroquíes que estaban constantemente cruzando, pero este pico, este aumento desmedido y en un momento muy específico, por supuesto que en términos de redes sociales, en términos de comunicación, no es un fenómeno orgánico. A alguien le metió lana, alguien le metió bots, alguien le metió IA, alguien metió mano negra para provocar este fenómeno. Esto es un fenómeno completamente provocado. Es una cuestión como fraudulenta que no puede ser casual. A mí me parece que aquí hubo mano negra y por supuesto Vladimir Putin sale ganando con esta situación. Ya sabemos que ha tenido anteriormente demandas relacionadas con espionaje. Entonces, bueno, para mí puede cuadrar por allá, pero ya lo saben, aquí a través de Factor Radio la opinión más importante es la de todos ustedes, queridos amigos radioescuchas, así que déjenme saber su opinión aquí a través de las redes sociales. ¿Quién metió mano negra? ¿A quién le conviene que España se tope con este fenómeno migratorio en este momento específicamente? ¿Gana Italia y gana probablemente esa parte de la política italiana que quiere reprimir a las tendencias de política migratoria más conservadora? Aquí me parece que con esto logran decirle a un pueblo italiano que está inconforme por la situación migratoria: oigan, nosotros nos estamos posicionando de este lado, estamos combatiendo el flujo desmedido. No lo sé, puede ser por ahí, puede ser también que Vladimir Putin esté saliendo beneficiado de esto, puede ser Donald Trump, puede ser aquí un conjunto de países que de alguna manera muy extraña están alrededor del fenómeno y que, como yo le comentaba, no parecen tener mucho que ver con Marruecos. Entonces déjeme saber su opinión aquí a través de los comentarios en las redes sociales y mientras tanto nosotros nos vamos a un breve corte. En un momento regresamos con más, mucho más aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 9 de la mañana con 49 minutos. No le cambie.
Transformar en grande también significa sembrar oportunidades. Levantamos nuestra cosecha en tiempo y forma. Anteriormente sufríamos mucho de ese tipo de maquinaria. Con más tecnología y maquinaria, el campo poblano produce más. Es una tecnología de último año, es lo que necesitábamos, apoyos y beneficios de esta magnitud. En Puebla vamos al 600% para transformar en grande. Lo que comenzó como un sueño, hoy es una realidad. Puebla cuenta ya con una universidad del deporte, concluida, moderna y preparada para formar nuevas generaciones de atletas y profesionales. Más de 61,000 metros cuadrados dedicados al talento, la disciplina, la salud y la excelencia. En Puebla, vamos al 600% para transformar en grande. Y continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 9 de la mañana con 52 minutos y le presento a continuación la colaboración del maestro Jorge Marcelino Alejo, columnista empresarial. Maestro, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Ricardo. Saludo con afecto a la audiencia de Factor Radio. Esta mañana quiero decir que es deseable eliminar tiraderos ilegales. Nada sería tan deseable para Puebla en materia sanitaria y ambiental que se eliminaran de la mejor manera los tiraderos ilegales de basura. Aún más, también sería ideal que se alineara a la Ley General de Economía Circular, porque se convertiría en el primer estado en resolver de modo estructural el problema del manejo de residuos. Estos buenos deseos parecen sustentarse en un plan de inversión ambiental y energética que la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, la CEMIC Puebla, proyecta desglosar al gobierno del Estado, tras señalar que los 73 tiraderos ilegales, la sobrecarga de Chiltepeque y los gastos anuales que se generan en municipios por traslado de basura, pago de sanciones ambientales y control de incendios, no se refleja en infraestructura que resuelva el problema. Al contrario, crece. Señala el presidente de la CEPIC Puebla, Raimundo del Valle Lafón, que se trata de un plan elaborado por un consorcio internacional que plantea una solución integral, técnica y financieramente viable. Con él se atenderá la emergencia ambiental, sanitaria y de gobernanza que enfrenta Puebla en este renglón. Dos situaciones lo muestran. Se detectan 83 sitios de disposición final, de los cuales 73 son ilegales, y también 9 de cada 10 toneladas llegan a un espacio que no cumple con la norma oficial mexicana 083. Ahora bien, con toda esta problemática, tratamos de deducir a grandes rasgos que la trascendencia del plan es que sería la solución duradera al manejo de residuos, porque incluye una planta de termovalorización de 2.500 toneladas diarias, 2 estaciones de transferencia para eliminar traslados costosos y riesgosos, saneamiento de tiraderos clausurados y la eliminación
de focos de infección y contaminación de acuíferos. Por el escenario que guarda el actual manejo de residuos en el Estado, por los conflictos continuos que se generan en municipios, por los tiraderos ilegales de basura, la propuesta merece la atención de expertos en la materia, porque habrá puntos sujetos a una mayor consideración y análisis. Entre ellos, destacamos la parte financiera. En primera, porque se adelanta que es una inversión 100% privada, aunque también se cita que al final de la concesión se entregará toda la infraestructura al patrimonio público. El plan maestro de la CEMIC nos muestra entonces lo urgente, lo prioritario, lo que se debe hacer ante la gravedad de la contaminación ambiental y sanitaria provocada por tiraderos clandestinos. Y parece decir también que si no es la única, sí es una de las soluciones que Puebla espera para llegar de una vez por todas al manejo correcto de los residuos que se generan a cada minuto. Aquí la dejamos por este día, Ricardo. Maestro, muchísimas gracias. Sí, creo que sin duda el manejo de los desperdicios es uno de los temas claves para el desarrollo y prosperidad de la urbanidad. Yo le quería preguntar, porque me parece que este es un tema importante, aproximadamente cuál es el porcentaje de los basureros que están operando de manera irregular actualmente en Puebla. Pues todo. Mira, todos. Esto es lo que ha generado el conflicto precisamente entre los municipios. Son múltiples los problemas que a diario se generan. Cuando un municipio, y sin mencionar nombres de municipios, cuando un municipio ya tiene saturado su tiradero, va a tirar al municipio de enfrente, al que le quede más cerca. Entonces, ahí empieza el problema. Ahora, ¿cuál es el...? Yo veo aquí en todo por lo que comenta la CEMIC Puebla, que aunque no lo dice, pero se refleja que también es el manejo que cada hogar poblano, que cada hogar hace de la basura. Todavía no, estamos lejos de esa anhelada separación de la basura, separar los orgánicos, los inorgánicos, el vidrio, el metal, el plástico. Entonces todo llega como llega y ahí está el problema. Maestro, muchísimas gracias por su tiempo, por su opinión, como siempre. ¿Cómo le encuentra el auditorio en redes sociales? Pues bien, ahí vamos. Hay comentarios, hay como siempre opiniones que muchas veces no concuerdan, y qué bueno que así sea. Pero ahí vamos, Ricardo, todo cordial. Maestro, ¿su contacto? Sí, mira, en mi correo es joma61@hotmail.com, en X @joma61 Jorge, Facebook, diagonal J Marcelino Alejo. Esas son. Muchísimas gracias, maestro. Nos escuchamos por acá la semana que viene. Que tenga excelente día. Igualmente, Ricardo. Un saludo al equipazo de Factor Radio. Buenos días. Muchísimas gracias. Ahí lo tienen, amigos del auditorio. Ese fue el comentario del maestro Jorge Marcelino Alejo, columnista empresarial, con quien estuvimos platicando sobre el problema de los tiraderos ilegales de basura aquí en Puebla, un problema que urge regular, y quiero saber su opinión. Escríbame a través de las redes sociales. Mientras tanto, nosotros nos vamos a un breve corte y en un momento regresamos con más, pero mucho más aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Son las 10 de la mañana en punto. Mi nombre es Ricardo Alcántara. Por favor, no le cambie.
ayudar a otras mujeres a que se sientan mejor. En Puebla, proteger a las mujeres también es construir justicia. Los centros Libre Casas Carmen Cerdán representan un refugio para las poblanas. Brindan atención, acompañamiento. Y encontrar el apoyo, salir adelante, es lo mejor que podemos encontrar. Que sabía yo que podía encontrar buenas personas y nos tratan con humanidad. Para que ninguna mujer enfrente sola la violencia. En Puebla vamos al 600% para transformar en grande. Puebla se consolida como el epicentro del deporte nacional. Con infraestructura de primer nivel. Venimos de Michoacán, la organización de todo el evento muy bien. Hospitalidad y seguridad. Recibimos a miles de atletas y sus familias para seguir impulsando el deporte. Aquí la ciudad muy segura, muy tranquila. Y orgullo para nuestro estado. ¡Gracias, Puebla! En Puebla vamos al 600% para transformar en grande. La seguridad se construye todos los días, con operativos permanentes por tierra y aire, presencia en las regiones, inteligencia, coordinación y trabajo conjunto entre los 3 órdenes de gobierno. Cada acción fortalece la tranquilidad de las familias, protege el territorio y genera las condiciones para que Puebla siga avanzando. Porque cuando hay seguridad, hay confianza, desarrollo y bienestar. En Puebla vamos al 600% para transformar en grande. Lo que comenzó como un sueño, hoy es una realidad. Puebla cuenta ya con una universidad del deporte, concluida, moderna y preparada para formar nuevas generaciones de atletas y profesionales. Más de 61,000 metros cuadrados dedicados al talento, la disciplina, la salud y la excelencia. En Puebla, vamos al 600% para transformar en grande. Transformar en grande también significa sembrar oportunidades. Levantamos nuestra cosecha en tiempo y forma. Anteriormente sufríamos mucho de ese tipo de maquinaria. Con más tecnología y maquinaria, el campo poblano produce más. Es una tecnología de último año, es lo que necesitábamos, apoyos y beneficios de esta magnitud. En Puebla vamos al 600% para transformar en grande. Muy buenos días a todos. Nos encontramos el día de hoy en nuestro programa de todos los miércoles con la ley en la mano. Tengo el honor de presentarles al notario público número 40
del Distrito Judicial de Puebla, el licenciado Reinaldo Lascano Fernández. Notario, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Doctor, con todo gusto, le agradezco mucho la invitación para tocar ciertos tópicos jurídicos que son importantes para la sociedad. Considero que el tema que me invitaste a tocar y a platicar sobre eso es de suma importancia porque es la decisión y la determinación de qué vas a hacer con tu patrimonio. Bueno, el tema de hoy es septiembre, mes del testamento, mitos y realidades. Es correcto. Entonces, mira, cuando me hiciste favor de invitarme a este programa, con todo gusto participamos, porque es importante divulgar qué es el testamento, cuánto se hace, qué se hace, por qué se hace, para evitar tantos y tantos problemas que hemos visto pues día a día cuando hay de por medio un patrimonio. Okay. Este patrimonio que cualquier persona lo tiene y cada día es más difícil hacer, fíjate. Antiguamente pues, vemos la gente que pues con el trabajo, con el fruto de su trabajo, pues podía comprar un terreno, hacía su casa, hacía unos departamentos, o tenía algo, ¿no? Hoy día cada vez es más difícil tener un patrimonio. Y ese patrimonio, pues obviamente hay que ver y hay que determinar qué va a pasar con ellos. Mira, hay ciertos derechos del ser humano que se terminan con la muerte. Por ejemplo, el derecho de votar y ser votado. Se murió la persona y automáticamente pues ya nadie va a poder votar por él. Claro. Pero hay ciertos derechos que trascienden, ¿sí? Que hay una sucesión, que esos derechos no terminan, no prescriben, no caducan. Y esos derechos, y ese derecho que es importante, que es el derecho a la propiedad, ¿sí? Fíjate que si nosotros lanzamos una mirada retrospectiva hacia el pasado, el primer derecho que conoce el ser humano es el de la propiedad. Si tú a un niño le das un dulce, un juguete, y se lo quieres quitar, lo primero que te dice el niño es mío, es el mío. Y ese mío significa el derecho, esa posesión, de esa tenencia, de esa propiedad. Y entonces, al tener ese derecho, que es uno de los primeros derechos independiente a la libertad, a la vida, a la salud, el derecho es a la propiedad. Decía Planiol que una persona, aunque sea muy, muy pobre, tiene algo, ¿sí? Posee algo. Y eso, ese cúmulo de bienes es lo que nosotros llamamos el patrimonio. Te digo, por muy pobre que tú seas, tienes algo que dejar, algo que heredar, algo que trascender a través de lo que tú tienes, y que son derechos que no prescriben, no caducan, no se terminan y se suceden. ¿Qué es la sucesión? La sucesión es la continuación de tu derecho a una persona que tiene derecho a recibir lo que tú tienes. Y ahorita vamos a ir viendo quién tiene derecho, por qué tiene derecho, porque hay muchas fantasías y hay muchas situaciones de cuestiones hereditarias, que si hereda la mujer, hoy día la concubina, los hijos, si los hijos del matrimonio tienen derecho más que un hijo fuera de matrimonio, que si al momento de morir se termina una deuda, que quién tiene derecho a cobrar, el albacea, el testamento, los legados, las condiciones, todo eso que ahorita vamos a ir desarrollando pues en el transcurso de este programa. Pero una pregunta, notario. Mitos y realidades de septiembre, porque mucha gente piensa, me voy a esperar a septiembre porque es prácticamente gratuito el testamento. Mira, el gobierno del estado siempre, ya tiene no sé, a lo mejor 8 o 10 años, que ha tomado o retomó
este proyecto de septiembre derivado de la Ciudad de México. En la Ciudad de México había una jornada que la instituyeron el mes de la patria y como consecuencia el mes del testamento. Eso se replicó en todos los estados y entonces Puebla obviamente no es excepción y el gobierno del estado pues emite un decreto en donde le pide a los notarios públicos para facilitar y dar todo el apoyo a ciertos grupos vulnerables para efecto de que dejen las cosas legalmente establecidas. Entonces, en este caso, el licenciado Alejandro Armenta emite un decreto aplicable para nosotros los notarios. ¿Por qué? ¿Por qué los notarios? Porque el testamento, para su validez y conformación, es forzosamente a través de un notario público. Hay sus excepciones, que también ahorita las podemos platicar, pero realmente el notario es la persona investida de fe pública otorgada por el mismo Estado, en donde la persona acude a nosotros como notarios a hacer su testamento, a dejar su última voluntad. Sí, efectivamente, hay ciertos beneficios económicos que el año pasado, si no mal recuerdo, en el mes de testamento, septiembre, que normalmente el gobernador lo prorroga hasta diciembre, y hay un beneficio que si tú eres propietario de una sola casa que no exceda de cierta cantidad, de 700, 800 mil pesos, tú puedes acudir al notario, el notario te va a cobrar 2,000 pesos por ese testamento, en beneficio obviamente de la sociedad. Pero no hay que dejarlo al último momento, no hay que dejarlo hasta septiembre. Las notarías están abiertas las 365 días y en cualquier momento puedes acercarte al notario y otorgar tu testamento y otorgar esa disposición en donde determinas qué vas a dejar a tus cosas, a quién se las va a dejar y cómo los vas a hacer, ¿no? A ver, la pregunta que le interesa a nuestro público. Ese mito de que en septiembre es más barato, el costo se reduce del trámite de un testamento, ¿es verdad o es durante todo el año? No. Sí es verdad. Sí, efectivamente, repito, hay un decreto del gobierno del estado en donde aplica ciertas normas para que el usuario se acerque a la notaría y le salga más barato. Sí es verdad. Y es más, cuando hay testamentos otorgados por indígenas o grupos vulnerables, es gratuito. Entonces, toquemos ese tema. Sí. Pueblos originarios y personas vulnerables. Es correcto. Totalmente gratuito. Gratuito. ¿No importa el valor de su casa? No importa lo que tenga. Ahí sí ya es indistinto. Si una persona está en este grupo vulnerable y que es indígena, automáticamente el testamento se tiene que hacer con un traductor porque tiene ciertas reglas, porque el indígena obviamente no habla castellano. Como consecuencia, te ofrecen ese apoyo para que haga la traducción, pues en este caso de la lengua, de que ellos, bueno, no lengua, sino de lo que ellos hablen, y entonces ese testamento, por disposición de ese decreto, es gratuito. Entonces, sí hay beneficios, en este caso, otorgados por el gobierno del estado, a donde nos instruyen a nosotros los notarios públicos a realizar estos actos jurídicos que son el testamento, que es la disposición de tus bienes para después de la muerte, con ciertas reglas. Personas vulnerables, explíqueme por favor. Mira, ciertos grupos vulnerables como son una madre soltera o tercera edad. Tercera edad. Es correcto. ¿Discapacitados? Discapacitados también hay una regla especial para que se tomen en cuenta la discapacidad. Ok. La Notaría Pública número 40, ¿en dónde tiene sus oficinas? Mira, nosotros estamos establecidos en la 3 Sur, 4115, Colonia Gabriel Pastor,
Mi teléfono es el 240-8505 y 240-8514. ¿Horarios? De 10 de la mañana a 3 de la tarde y de las 5 de la tarde a 8 de la noche, y nosotros lo atendemos personalmente. Yo quiero hacer una mención muy, muy importante. Independientemente de que el abogado es mi amigo desde hace muchos años, es la única notaría en el estado de Puebla que trabaja con las puertas totalmente abiertas y donde todos los usuarios son atendidos de manera directa y personal por el titular de la notaría pública número 40. Y no lo digo yo, lo dicen todos los abogados, lo dicen muchos usuarios y personas que salen totalmente satisfechas del servicio de aquí, del licenciado Lascano. Una situación heredada por tu señor padre, que tenía la misma política pública de atender de manera personal a todos los usuarios de esa notaría. Es correcto. Mira, una de las obligaciones del notariado es atender personalmente los asuntos que llegan a la notaría. Y en este caso en particular, el otorgamiento del testamento forzosamente tiene que ser ante el notario público, titular, auxiliar o suplente que marque en este caso la ley. Es un acto eminentemente solemne y formal, ¿sí? En donde la persona va a acudir al notario y el notario tiene que estudiar la capacidad de la persona que está otorgando ese acto jurídico, ese testamento, que es trascendente para el patrimonio de la persona que va a disponer de sus bienes para después de la muerte. Sí es un acto, te digo, es un acto jurídico muy formal, ¿sí? Que reviste ciertas consideraciones en donde el notario se tiene que pues empapar de lo que quiere esa persona que va a disponer de sus bienes, que se tiene que enterar de las condiciones en que vive, en que el testador va a hacer varias declaraciones importantes que después el testador no se puede echar para atrás, en pocas palabras. Hay algunas consideraciones en un testamento que no se pueden revocar. El acto jurídico del testamento, como tal, es un acto eminentemente revocable. Yo puedo disponer de mis bienes hoy, se los voy a determinar, que el único y universal heredero va a ser Juan Pérez. Pero resulta que ese Juan Pérez, pues, se portó mal, o ya no lo atiende, o simplemente ya no quiere hacerlo a Juan Pérez. El testador puede revocar el testamento las veces que él estime. Puedes otorgar el testamento hoy en la notaría y el día de mañana regresar y lo revoco. O ir a otra notaría y revocarlo y no pasa nada. Pero hay ciertas consideraciones y ciertas situaciones que no son revocables. Una de ellas, el reconocimiento de un hijo. En un testamento tú puedes reconocer que tuviste un hijo y que se llama Manolito Pérez, ¿sí? Si tú reconoces a ese hijo como propio, aunque tenga otros apellidos. Aunque tenga otros apellidos, ¿sí? Si tú reconoces el estado de ese hijo y después llegas y dices, ¿sabes qué? Que no es cierto. Yo puedo revocar todo lo que tú dijiste en el testamento, menos el reconocimiento de ese hijo o de esa hija, ¿sí? Que lo hiciste en testamentos anteriores, fíjate. Es la única excepción en donde el testamento ya no puedes revocarlo. Ya no puedes decir que dice mi mamá que siempre, no, en pocas palabras, ¿sí? Es la única excepción a la regla. Es la única excepción a la regla. Todo lo demás lo puedes revocar cuantas veces tú quieras. Y ahorita vamos a ir hablando de las condiciones del testamento, cómo se hace, qué características tiene, qué se puede poner, qué no se puede poner. Una pregunta muy interesante. Si este edificio se lo quiero heredar a mi hijo, pero está embargado este edificio porque le pedí prestado al señor Pedro Pérez, ¿puedo heredarlo? Fíjate. Tiene aviso, tiene una anotación en registro público. A ver, mira, es que tu pregunta tiene varios aristas.
que vamos a ver, la vamos a desmenuzar porque es muy importante, porque es muy común que la gente pregunte eso, ¿eh? Tú, ya sea que esté embargado o que tenga un gravamen, una persona con el producto de su trabajo pide un crédito y compra una casa en Infonavit, ¿sí? No vamos a poner el caso de que esté embargado, porque también tiene un gravamen. La persona puede hacer su testamento, sí, sin ningún problema. Puede disponer de ese bien, sí, sin ningún problema. Porque hay que tomar en consideración. Mira, el testamento es un acto jurídico eminentemente revocable, unilateral. Hay gente que llega con su esposa y venimos a hacer el testamento porque ya nos pusimos de acuerdo qué le vamos a dejar a nuestros hijos y queremos hacerlo conjunto. Ojo, no se puede. Automáticamente, si tú consignas en un instrumento un testamento con 2 personas, son nulos los 2. Tiene que ser por separado, primero. Segundo, el testamento es la determinación de los bienes o la disposición de los bienes para después de la muerte. ¿Sí? La gente también piensa que haciendo su testamento, entonces ya no le pertenecen los bienes a él. Mentira. Siguen siendo tuyos. Entonces, si esta propiedad tiene un embargo o tiene una hipoteca, tú puedes hacer tu testamento, ¿sí? Que el gravamen se extinga o no se extinga, ya es otra cosa. Pero tú puedes disponer de este bien en favor de un heredero, de la persona que tú quieras, y obviamente cuando tú mueras, se va a abrir un juicio sucesorio testamentario y el heredero lo recibirá con las cargas que tenga, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Infonavit, si el Infonavit va apagado al corriente, entonces si se muere, opera un seguro, se hace la cancelación de la hipoteca, el albacea lo tendrá que hacer y lo aceptas con lo que tenga. Entonces, tú puedes heredar todos tus bienes, aunque los debas, en pocas palabras. Puede pasarlo un coche, tú sacaste un coche, el coche lo estás pagando, falleces, el coche también normalmente las agencias manejan un seguro de vida, presentas a la concesionaria, presentas el acta de defunción, y dices, sabes que ya se murió, estás al corriente, te liberan el vehículo y ese vehículo va a formar parte de la masa hereditaria, ¿sí? Entonces hay que ir determinando. Primero, tú puedes disponer de todos tus bienes. ¿Qué son los bienes? Los bienes son, ¿sí?, todos aquellos que se traducen con dinero, en dinero. Ahí tenemos bienes muebles, tenemos bienes inmuebles, tenemos semovientes, tenemos alhajas, tenemos inversiones, tenemos dinero en efectivo, tenemos obras de arte que por su naturaleza tienen un valor. Entonces, en un testamento puedes disponer de todos tus bienes que tú tengas y que estos se traduzcan en una situación económica. ¿Quiénes pueden impugnar el testamento? A ver, mira. Todos los actos jurídicos son impugnables por las personas que tienen derecho. ¿Cuándo? Esa pregunta también es muy común. Porque llega una persona, determina los bienes y luego llega un heredero, ¿sí?, que no está incluido en el testamento y lo primero que dice es: yo no estoy de acuerdo en el testamento porque mi papá ya no podía hacer el testamento, porque mi papá ya no estaba bien de sus facultades, porque mi papá ya no podía firmar, porque mi papá ya no podía salir de la casa, porque mi papá simplemente, el papá no le dejó absolutamente nada y entonces los herederos, ¿sí?, que no están incluidos en ese testamento, pues es común que digan: yo no estoy de acuerdo en lo que dijo mi papá. Tenemos una pregunta. Sí, ¿cómo no? Si la mamá ya falleció y ella era la propietaria del terreno, pero en sí lo iba a dar a su hija y todos lo sabían, pero el papá ya no lo quiere dar ni a sus hijos, aunque ya se construyó un poco en ese terreno, me imagino. ¿Qué es lo que se puede hacer? A ver, mira,
esa pregunta es una pregunta de diario. Mira, el patrimonio que tú constituyas, ¿sí? es un patrimonio personal. Pero si tú estás casado y ese patrimonio está dividido con tu esposa, ¿sí? Acuérdate que hay bienes propios y hay bienes que forman parte de la sociedad conyugal, ¿sí? Cuando los bienes forman parte de esa sociedad conyugal, que se forma con el producto del esposo porque están casados por sociedad conyugal, automáticamente la esposa, aunque no aparezca en la escritura, aunque la señora dignamente esté trabajando en su casa, porque es un trabajo importante lo que hacen las señoras en su casa, el señor que adquirió estando casado, el 50% le va a corresponder a la señora, aunque no aparezca en la escritura. Mucha gente llega y dice, es que excluyeron a mi mamá, pero si dice el señor que es casado, el 50% automáticamente le corresponde al esposo, al cónyuge, o la esposa que adquiere, ¿sí? Y está casada por sociedad conyugal, y entonces, aunque no aparezca el esposo, el 50% será de él. Entonces, aquí ¿Qué puede hacer la señora? A ver, mira, lo que no se determinó en un testamento o en un contrato, desgraciadamente, las palabras se las lleva el viento. Desgraciadamente las palabras no sirven absolutamente nada. Más que todo, o sea, en este caso, una obligación legal será una obligación moral del papá que quiera dar cumplimiento a la petición de la señora. Pero si no hay un testamento formal, pues no lo va a poder hacer. Muchas veces en el hecho de muerte llegan los herederos y le hacen firmar a la persona hojas en blanco. No sirven para nada. No sirven de nada. Oye, es que en una servilleta me dijo que esta propiedad de Dios mío, no sirve para nada. Ante notario tiene toda la validez. Forzosamente, sí, claro, si se hace el testamento y la señora tuvo la oportunidad de decir, lo que me corresponde a mí, se lo voy a dejar a mi hija, a mi nieto, adelante, ese 50% quedará en favor del nieto. Pero si en este caso el señor estuvo casado con la señora por sociedad conyugal, los hijos y el esposo tienen que tramitar un juicio sucesorio intestamentario. Y esto es importante que sepan. Una persona que fallece y no dejó testamento, ¿quién hereda? Porque hay mucha gente que llega y dice, es mi hermano y tengo derecho a heredar también. No. La ley es muy clara y la ley te va diciendo quién tiene derecho a heredar. Primero, una persona que fallece y tiene esposa, hereda primero la esposa. Segunda, si tiene hijos, heredan la esposa y los hijos por partes iguales. Si no hay esposa, no hay hijos, entonces los papás. ¿Sí? Si ya no hay papás, entonces los hermanos. Y en este caso en particular, la señora, si estaba casada con el señor y la propiedad era entre los dos, tiene derecho a heredar los hijos y el papá por partes iguales. Excelente. Notario, nuevamente, ¿dónde lo pueden localizar a usted? En la Notaría 40, 3 Sur, 4115, Colonia Gabriel Pastor. ¿Horarios? Horarios de 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 8 de la noche. Muchas gracias. Notario, muchísimas gracias por habernos apoyado con Mitos y Realidades de septiembre, mes del testamento. Notaría 40, ¿verdad? Gracias, doctor, muy amable. Muy amables, gracias a todos. Transformar en grande también significa sembrar oportunidades. Levantamos nuestra cosecha en tiempo y forma. Anteriormente sufríamos mucho de ese tipo de maquinaria.
Con más tecnología y maquinaria, el campo poblano produce más. Es una tecnología de último año, es lo que necesitábamos, apoyos y beneficios de esta magnitud. En Puebla vamos al 600% para transformar en grande. Lo que comenzó como un sueño, hoy es una realidad. Puebla cuenta ya con una universidad del deporte, concluida, moderna y preparada para formar nuevas generaciones de atletas y profesionales. Más de 61,000 metros cuadrados dedicados al talento, la disciplina, la salud y la excelencia. En Puebla, vamos al 600% para transformar en grande. La seguridad se construye todos los días, con operativos permanentes por tierra y aire, presencia en las regiones, inteligencia, coordinación y trabajo conjunto entre los 3 órdenes de gobierno. Cada acción fortalece la tranquilidad de las familias, protege el territorio y genera las condiciones para que Puebla siga avanzando. Porque cuando hay seguridad, hay confianza, desarrollo y bienestar. En Puebla vamos al 600% para transformar en grande. Puebla se consolida como el epicentro del deporte nacional. Con infraestructura de primer nivel. Venimos de Michoacán, la organización de todo el evento muy bien. Hospitalidad y seguridad. Recibimos a miles de atletas y sus familias para seguir impulsando el deporte. Aquí la ciudad muy segura, muy tranquila. Y orgullo para nuestro estado. ¡Gracias, Puebla! En Puebla vamos al 600% para transformar en grande. Ayudar a otras mujeres a que se sientan mejor. En Puebla, proteger a las mujeres también es construir justicia. Los centros Libre Casas Carmen Cerdán representan un refugio para las poblanas. Brindan atención, acompañamiento. Y encontrar el apoyo, salir adelante, es lo mejor que podemos encontrar. Que sabía yo que podía encontrar buenas personas y nos tratan con humanidad. Para que ninguna mujer enfrente sola la violencia. En Puebla vamos al 600% para transformar en grande. Y continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 10 de la mañana con 34 minutos y le presento a continuación la colaboración del licenciado José Luis Candanedo, periodista y fundador de Noticeta, directamente desde Zacapoaxtla para el mundo. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos los amigazos de Factor Radio, desde acá, desde este raigón de tierra llamado Zacapoaxtla, ciudad del 25 de abril, histórica, cultural, de todo tiene Zacapoaxtla, con un sol que ahorita estamos prácticamente a 20 grados centígrados, hace un solezazo como no veas, y miércoles de tianguis, saludos a todos nuestros amigos que les decimos que nos oigan a través de Factor Radio y que están precisamente ya en la vendimia, muy buena la vendimia de ahora, en las calles llenas de gente, ya prácticamente ya también terminó el mercado de animales, de pluma y todo esto. Entonces, aunque no es quincena nada, pero mira nada más cómo está, sobre todo que ahora la fruta, la manzana, ya hay bastante nuez por acá, no hay mucha, pero sí tenemos árboles muy grandes y aquí cerca de Oyameles, camino Tepeyahualco, todo eso, ahí están los nogales y entonces hay bastante nuez,
manzana, muy poco durazno, pero sí ahora ya está. ¿Por qué? Porque estamos encima precisamente de los chiles en nogada, ¿no? Entonces, diario hay en los restaurantes, pero en los hogares siempre los fines de semana que llegan los hijos, que llega la familia, que hay los invitados, que hay los turistas, en las casas hay chiles en nogada y entonces pues nos traen. Llega acá, quiero comentarte, Richard, que acá llega también el chile miahuateco, ese miahuateco ahí cercano a Tehuacán, que es grande, casi 30 centímetros. Bueno, pues esos chilotes grandotototes, que a veces no te acabas ni uno por tanto contenido que trae y todo, pero llegan también aquí a la tierra nororiental del estado de Puebla. No es caro, pero bueno, tampoco encarece el chile en nogada, sino simplemente va del orden, según el lugar y según el tamaño y quién lo hace, va de ahí de los 200 pesos a los 350 un chile, pues como los miahuatecos, por decir algo, pero también el de San Nicolás de los Ranchos. Aquí viene mucha gente también a vender el chile poblano, que es el que se utiliza. Bueno, pues ese es el tianguis de ahora acá que tenemos. Qué bueno que esta recomposición económica se dé los miércoles. También los sábados tenemos un tianguis a la mitad, es tianguis acá, pero no es tanto como el de los miércoles, y eso nos da muchísimo gusto porque pues la gente está contenta, ¿no? A quien le compren ese dinero, poco, mucho, el que se gasten con una compra, eso también se permea para las familias de quienes lo traen para todo. Y entonces, pues esto estamos viviendo aquí en Zacapuaxtla, te digo, la ciudad del 25 de abril. Pero fíjate que pues tengo por ahí un llamado de atención para las amigas comunicadoras, ¿cómo se llama? Grace y Ney, porque pues como que olemos feo los que ya rebasamos la edad. ¿Qué pasó? Como que se pasaron, ¿no? Y además, son comunicadoras, saben, pero uno cuando está enfrente de un micrófono siempre tiene que saber hacia dónde va, cómo va y por qué va y qué es lo que uno que dice. Hay que estar bien conectados, obviamente, el cerebro con la boca, ¿no? Porque si no, se nos van este tipo de situaciones que a lo mejor no quisieron ofender, sino que simplemente era un jueguito entre ellas, pero que les salió mal y que, bueno, pues ahora también Morena lo retoma y hace suyo este asunto. No se vuelve una cortina de humo, sino que simplemente también ellos intervienen, ya las quieren correr de Morena y sobre todo pues ellas que quería ser diputada federal y la presidenta municipal de San Pedro Cholula. Creo que esperemos, son jóvenes, esperemos que no se haya acabado acá sus carreras políticas, pero eso es lo que pasa y sucede cuando un comunicador no hace lo que debe de hacer, que es eso precisamente, comunicar, ¿no? Una cosa es una broma, una cosa es una guasa, una cosa es el que sepas hacerlo, a lo mejor hasta la grosería, que la digas no constante, pero normalmente la gente lo toma bien y hablamos el mismo idioma todos, pero ya cuando te pasas y dices y atentas contra pues la gente adulta mayor, que además ellas como fieles seguidoras de Morena, pues tú sabes que Morena, y siempre lo ha dicho Andrés Manuel, que es el líder nato, que pues la gente adulta mayor y las mujeres han sido parte fundamental de su ejercicio político y electoral. Entonces, pues aquí ya nada más un llamado más que nada un llamado no a que se justifiquen, dicen que el que se justifica acepta, sino que simplemente hay formas de darle la vuelta a las cosas y no justificarse, hacer creer a la gente que no me di cuenta de lo que hice, sino que simplemente cuando uno reconoce sus errores hay que reconocerlos así, puntualmente. Lo hice,
a lo mejor me pasé, pues una disculpa. No, aquí no hay de perdón y que nada. Una disculpa es válida, pero no pudieron hacerla, no supieron hacerla. Y ese es mi comentario, fuera de todo lo que tenemos aquí en la Sierra Nororiental, pero aquí también habemos muchos viejitos, tú, Richard, porque yo ya tiene muchos años que cobro 65 y más, así es que, pues sí me pegó tú, ¿cómo ves? No, pues sí, una línea muy delgada la que divide en estos momentos lo que es público y lo que es privado. De repente podemos olvidarnos de que hay cámaras por todos lados, de que hay un dispositivo de comunicación a nuestro alrededor y pues sí, sin duda hay que tener muchísimo cuidado. Licenciado, ¿algo más que quiera agregar para el día de hoy? Simplemente hay que ir a la feria. Hay muchas ferias por acá cercanas, ¿eh? Ya hay muchas ferias por acá cercanas y además la más cercanita la tenemos en Huitzilán de Cerdán, que a partir del 9 inicia su feria, una feria muy grande, hasta Capaz de la Sierra y todos esos van a venir, entonces es una feria muy esperada de acá de la Sierra, lo que hace Huitzilán de Cerdán. Entonces creo que hay que irnos dando espacio para venir a las ferias. Hay que recordar, pues estamos a un mes y cacho también de los Migueles. San Miguel Tenestatiloya ya se preparó, ya sacó también su programa, y no nada más ellos, ¿no? Tienen Zacatlán, y tenemos muchas ferias por acá. Hay que darnos tiempecito, hay que darnos espacio en el estómago y hay que probar de todo, y sobre todo ustedes que vengan de allá de Puebla capital, bueno, pues acá que vengan y que disfruten esos manjares que les ofrecemos aquí en la Sierra Nororiental y en la Sierra Norte, Richard. Maestro, muchísimas gracias. ¿Cómo le encuentra el auditorio en redes sociales? José Luis Candanedo Hernández y Noticeta Tus Noticias en Facebook. Muchísimas gracias. Le mando un abrazo. Nos vemos por acá la semana que viene. Claro que sí, un abrazote a todo el equipazo. Ahí lo tienen, queridos amigos, ese fue el comentario del licenciado José Luis Candanedo, periodista y fundador de Noticeta directamente desde Zacapuaxtla. Estuvimos platicando sobre el tema de la polémica en las redes sociales por comentarios desafortunados en podcast y cómo esto puede impactar a figuras públicas. Déjenme saber su opinión en los comentarios. Mientras tanto, nosotros nos vamos a un corte y en un momento regresamos con más aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 10 de la mañana con 43 minutos. Por favor, no le cambie. Transformar en grande también significa sembrar oportunidades. Levantamos nuestra cosecha en tiempo y forma. Anteriormente sufríamos mucho de ese tipo de maquinaria. Con más tecnología y maquinaria, el campo poblano produce más. Es una tecnología de último año, es lo que necesitábamos, apoyos y beneficios de esta magnitud. En Puebla vamos al 600% para transformar en grande. Lo que comenzó como un sueño, hoy es una realidad. Puebla cuenta ya con una universidad del deporte, concluida, moderna y preparada para formar nuevas generaciones de atletas y profesionales. Más de 61,000 metros cuadrados dedicados al talento, la disciplina, la salud y la excelencia. En Puebla, vamos al 600% para transformar en grande.
La seguridad se construye todos los días, con operativos permanentes por tierra y aire, presencia en las regiones, inteligencia, coordinación y trabajo conjunto entre los 3 órdenes de gobierno. Cada acción fortalece la tranquilidad de las familias, protege el territorio y genera las condiciones para que Puebla siga avanzando. Porque cuando hay seguridad, hay confianza, desarrollo y bienestar. En Puebla vamos al 600% para transformar en grande. Puebla se consolida como el epicentro del deporte nacional. Con infraestructura de primer nivel. Venimos de Michoacán, la organización de todo el evento muy bien. Hospitalidad y seguridad, recibimos a miles de atletas y sus familias para seguir impulsando el deporte. Y la ciudad muy segura, muy tranquila. Y orgullo para nuestro estado. ¡Gracias, Puebla! En Puebla vamos al 600% para transformar en grande. Ayudar a otras mujeres a que se sientan mejor. En Puebla, proteger a las mujeres también es construir justicia. Los centros Libre Casas Carmen Cerdán representan un refugio para las poblanas. Brindan atención, acompañamiento. Y encontrar el apoyo, salir adelante, es lo mejor que podemos encontrar. Que sabía yo que podía encontrar buenas personas y nos tratan con humanidad. Para que ninguna mujer enfrente sola la violencia. En Puebla vamos al 600% para transformar en grande. Y continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 10 de la mañana con 47 minutos y a continuación le presento los encabezados más destacados de esta mañana. Hoy es miércoles 5 de agosto del 2026, el día 207 y faltan 158 para que termine el año. Estamos en el ombliguito de la semana 32. Hoy se celebra el Día Internacional del Semáforo, en conmemoración de la instalación del primer dispositivo electrónico de este tipo en 1914 en Cleveland, Estados Unidos. El Santo Oral Católico celebra a Nuestra Señora de las Nieves, advocación mariana y patrona de las montañas y de los alpinistas. También se conmemora a San Memio, San Egmigildo y Santa Nona. Es Día de la Lactancia Materna, una fecha que forma parte de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, promovida del 1 al 7 de agosto por la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF. En efemérides de México, un día como hoy, pero de 1887, el presidente Benito Juárez instaló formalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un día como hoy, pero de 1979, Mauritania cede su parte del Sahara Occidental frente al Polisario, consiguiendo que la ONU apruebe una resolución en la que reconoce al Frente Polisario como un legítimo representante del pueblo saharaui, mientras que considera a Marruecos como una potencia ocupante. Un día como hoy, pero de 1969, la sonda espacial Mariner 7 emitió las fotos más claras obtenidas hasta ese momento del planeta Marte, llegando a acercarse a 3.430 kilómetros sobre su superficie. Un día como hoy, pero de 1966, se publica el álbum Revolver de la banda británica The Beatles, el último álbum lanzado antes de abandonar los escenarios y las giras, y sin duda
uno de los históricos. Hoy hubiera sido cumpleaños de Neil Armstrong, astronauta estadounidense, que fue el primero en caminar en la luna y que hizo famosas las palabras: este es un pequeño paso para un hombre y un gran salto para la humanidad. También es cumpleaños de James Gunn, cineasta estadounidense que llega a los 60 años y es conocido por su trabajo en las adaptaciones cinematográficas de DC Comics. En temas financieros, el tipo de cambio esta mañana amanece con el dólar a la compra en 16.72 pesos, a la venta en 17.68 pesos. Mientras tanto, el euro a la compra está en 20.9093 y a la venta en 20.9158. La temperatura en Puebla capital en estos momentos es de 22 grados centígrados. Esperamos un día ligeramente nublado, con una temperatura mínima de 12 grados, una máxima de 26. Probabilidad de lluvias del 22%, humedad 44% y vientos de 4 kilómetros por hora. La temperatura en la Sierra Nororiental es una mínima de 14 grados centígrados, una máxima de 24, 65% de probabilidad de lluvias, humedad del 60% y vientos de 10 kilómetros por hora. En las notas más destacadas, condiciona Alejandro Armenta apoyo a Latin Grammy 2027 en Puebla a que empresarios aporten para financiar el evento. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, definió las fechas de examen de control presencial. La evaluación para ingresar a la licenciatura se aplicará del 12 al 19 de agosto en sedes de Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana. Ya cuesta más la Coca-Cola, refrescos suben hasta 5 pesos en Puebla. Montiel a favor de suspender derechos políticos de Salvatori y Palomares. PAN cuestiona compra de floras chiapanecas por el Ayuntamiento de Atlisco. Nuevos vuelos de Volaris en Puebla durarán hasta que aguanten, indica la Canaco. Puebla conmemorará el Día de los Pueblos Indígenas con una caminata cultural. Puebla busca 2 estrellas Michelin y 30 distinciones para 2027. Puebla capta más de 742 millones de dólares en remesas durante el primer semestre del 2026, indica Banjico. En estado, el segundo simulacro nacional 2026 se realizará el sábado 19 de septiembre a las 12 horas, bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla. Así lo informa la Coordinación Nacional de Protección Civil. Feria del Empleo llegará al Complejo Cultural Universitario de la UAP este mes de agosto. Cédula Profesional 2026, costos, requisitos y cómo tramitarla en línea ante la SEP. Inicia la UAP inscripción presencial de nuevo ingreso para 11.500 alumnos de nivel medio superior. Ayuntamiento inicia mantenimiento de fachadas en la 8 Oriente en el Centro Histórico de Puebla. Suben rentas y escasean cuartos para estudiantes en Puebla. Secretaría del Bienestar apoya localidades con rezago social con calentadores solares. En materia nacional, la UNAM aplicará el examen de control a aspirantes del 12 al 19 de agosto. Desmantelan 4 centros de procesamiento de huachicol en Hidalgo, Morelos y San Luis Potosí. Suprema Corte de Justicia de la Nación avala deuda con el gobierno de Guanajuato y desecha amparo. Formulan imputación contra el R1 por el asesinato de Carlos Manso. La audiencia se reanudará el próximo viernes. No está bien viajar en primera clase, reclama Ariadna Montiel al gobernador de Tabasco, Javier May, pero luego lo disculpa. Pemex presenta la mayor cantidad de robo de combustible desde 2018. Anuncia Claudia Sheinbaum Pardo que los lineamientos de los derechos de las audiencias serán revisados. Desmantelan 4 centros de huachicol, ya lo comentábamos. Gobierno de México recupera $500,000 del caso García Luna. En temas internacionales, Estados Unidos desmantela red de tráfico de armas hacia México, presenta cargos contra 22 personas. Estados Unidos cancela la visa del embajador de Brasil por retrasar el aval a su representante diplomático.
Gobierno de Donald Trump planea prohibir las importaciones de componentes chinos. Mueren 3 leonas en el zoológico de Japón tras una fuerte ola de calor que dejó al menos 59 personas fallecidas. El Congo reporta más de 1.700 muertes por brote de ébola, la mayoría de la subprovincia de Ituri. Sube 70% el costo del transporte de contenedores. Netanyahu exige desarme total de Hamas para salir de Gaza. Jeff Bezos venderá más de $4,000 millones en acciones de Amazon. Y Puebla reconecta red eléctrica tras apagón nacional. En cultura y espectáculos regresa la serie 100 años de soledad. Harry Styles enamora a su público cantando El cielito lindo. El juicio sobre la fusión de Warner Brothers y Paramount Pictures será en marzo del próximo año. El INAH reserva la información sobre la cena en el castillo de Chapultepec. Vámonos a los deportes. Primer clásico de Rafa Márquez. México jugará contra Estados Unidos en octubre. Lobos Puebla enfrenta su mayor reto ante los Soles. Consejo Mundial de Lucha Libre impone su ley en Puebla. La representación mexicana brilló en la Arena Puebla junto con una jornada casi perfecta frente a los luchadores extranjeros. Carrera GAC Angelópolis apoyará a los niños con cáncer. Y bueno, en el tema del medallero de los Juegos Centroamericanos 2026, México sigue a la cabeza con un margen cada vez más amplio, con un total de 285 medallas. Son 125 de oro, 86 de plata y 74 de bronce. Le siguen en segundo lugar Colombia, en tercero Cuba, cuarto Venezuela y quinto Puerto Rico. Y bueno, con eso terminamos los encabezados más destacados del día de hoy. Pero no se vaya, vamos a un breve corte y en un momento regresamos. Mi nombre es Ricardo Alcántara. Son las 10 de la mañana con 57 minutos. Ustedes están escuchando Factor Radio, donde decimos las cosas como son. No se vaya. Transformar en grande también significa sembrar oportunidades. Levantamos nuestra cosecha en tiempo y forma. Anteriormente sufríamos mucho de ese tipo de maquinaria. Con más tecnología y maquinaria, el campo poblano produce más. Es una tecnología de último año, es lo que necesitábamos, apoyos y beneficios de esta magnitud. En Puebla vamos al 600% para transformar en grande. Lo que comenzó como un sueño, hoy es una realidad. Puebla cuenta ya con una universidad del deporte, concluida, moderna y preparada para formar nuevas generaciones de atletas y profesionales. Más de 61,000 metros cuadrados dedicados al talento, la disciplina, la salud y la excelencia. En Puebla, vamos al 600% para transformar en grande. La seguridad se construye todos los días, con operativos permanentes por tierra y aire, presencia en las regiones, inteligencia, coordinación y trabajo conjunto entre los 3 órdenes de gobierno. Cada acción fortalece la tranquilidad de las familias, protege el territorio y genera las condiciones para que Puebla siga avanzando. Porque cuando hay seguridad, hay confianza, desarrollo y bienestar. En Puebla vamos al 600% para transformar en grande. Puebla se consolida como el epicentro del deporte nacional. Con infraestructura de primer nivel. Venimos de Michoacán, la organización de todo el evento muy bien. Hospitalidad y seguridad
Recibimos a miles de atletas y sus familias para seguir impulsando el deporte. Aquí la ciudad muy segura, muy tranquila. Y orgullo para nuestro estado. ¡Gracias, Puebla! En Puebla vamos al 600% para transformar en grande. Ayudar a otras mujeres a que se sientan mejor. En Puebla, proteger a las mujeres también es construir justicia. Los centros Libre Casas Carmen Cerdán representan un refugio para las poblanas. Brindan atención, acompañamiento. Y encontrar el apoyo, salir adelante, es lo mejor que podemos encontrar. Que sabía yo que podía encontrar buenas personas y nos tratan con humanidad. Para que ninguna mujer enfrente sola la violencia. En Puebla vamos al 600% para transformar en grande. Y continuamos aquí en Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 11 de la mañana en punto. Y ya casi nos vamos, pero antes quiero contarle un poquito de la extraordinaria cartelera cultural que tenemos aquí en la ciudad de Puebla. Miren nada más, taller de creación de letras con la mismísima Audrey Funk. El gobierno de Puebla te invita a explorar el poder de la palabra escrita y aprender a plasmar sus ideas y ritmos en líricas únicas de la mano de la reconocida artista Audrey Funk. Un espacio de aprendizaje y creatividad ideal para quienes buscan transformar sus vivencias en canciones y rimas. Extraordinario. Audrey es una actriz que tiene un impacto nacional e internacional extraordinario, ha hecho de las suyas por todo el mundo y qué alegría es tenerla por acá de regreso en Puebla, más aún compartiendo todo lo que ha aprendido en su extraordinaria carrera artística. Este taller se llevará a cabo el 6 de agosto a las 4 de la tarde en la sala José Luis Rodríguez Alconedo de la Casa de Cultura Profesor Pedro Ángel Palou Pérez, que está ubicado en la calle 5 Oriente número 5, Centro Histórico de la ciudad de Puebla. Requisito obvio, no sé si para las nuevas generaciones sea tan obvio, a mí me parece muy obvio, requisito llevar una pluma y una libreta, lo básico, ¿no? Si no te van a decir como los maestros viejitos que vienes a la guerra sin fusil. No, van a crear arte, no escriban eso en su celular, llévanse su libretita, su pluma, que así es como mejor fluye la creatividad. Y recuerden que este evento es completamente gratuito, pero tiene cupo limitado, entonces envíen un correo a 217municipios@puebla.gov.mx para que puedan apartar su lugar. Y si quieren consultar más detalles respecto a este evento, entren a las redes sociales de Secretaría de Cultura de Puebla, en donde se encuentra toda esta información. También le platico que el gobierno de Puebla te invita a sumergirte en el pensamiento y la riqueza de la literatura originaria de la mano del filósofo José Antonio Cortés. El taller Literatura Náhuatl se llevará a cabo el 5 de agosto a las 3:30 de la tarde en el Centro Cultural San Roque, que está en la avenida Don Juan de Palafox y Mendoza, número 605, Centro Histórico Puebla, Puebla. También en este caso la entrada es completamente libre, con registro previo en el correo luisa.omellecan@gmail.com. Y recuerden que esta información también está en la página de Facebook de la Secretaría de Cultura de Puebla. Y por último está el evento Navegando en la Información. El gobierno de Puebla invita a las y los más pequeñitos al taller Navegando en la Información, impartido por Karina Fernández Ponce, Manuel Gustavo de la Vega Moreno y Guillermo Varillas Cruz. Un espacio pensado para que las infancias aprendan a explorar, analizar y comprender los medios de las noticias de una manera crítica y divertida. Este evento será el 5 de agosto a las 10 de la mañana en el Centro Cultural de San Roque, que está en la avenida Don Juan de Palafox y Mendoza, número 605, Centro Histórico de Puebla, Puebla. Entrada gratis con registro previo vía WhatsApp al 221 323 62
32. Esta información también está disponible en la página de Facebook de Secretaría de Cultura de Puebla. Y bueno, con eso estamos llegando ya al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Yo le invito a que regrese el día de mañana a la misma batihora y por el mismo Vaticanal, porque nosotros amenazamos con regresar una vez más, como todos los días, de lunes a viernes, de 9:30 y hasta las 11 de la mañana, para seguir diciendo las cosas como son. Muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible este programa. A nombre de todos, muchísimas gracias. Alejandro Suárez en la consola, la maestra Saraí Muñoz en la dirección general de este programa y todo nuestro equipo de colaboradores, el licenciado José Luis Candanedo, el maestro Jorge Marcelino Alejo, columnista empresarial, y todo el staff de producción y de redes sociales que hace posible que este programa llegue hasta ustedes. Muchísimas gracias, gracias a todos. Y gracias por acompañarme. Mi nombre es Ricardo Alcántara y dicho lo dicho, les quiero y me quedo corto. Ha sido un placer infinito y vámonos a otra cantina porque aquí ya no fían.